Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y durante esta semana que ya estamos en la recta final, estamos estudiando este tema muy importante también, que es peligro al transigir. Ya hemos visto qué eventos se han ido desenvolviendo en la vida de David y cuán penoso y difícil ha sido su andar al cometer errores al principio. Pero Dios es misericordioso. Y ahora quiero que vayamos juntos, para que juntos leamos la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 56, y leamos allí el verso número 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es una pregunta muy interesante, pero solamente podemos responderla si nosotros realmente hemos confiado en Dios. Muy bien, con ese texto quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí, a través de este medio, para poder compartir juntos el estudio de esta lección. Queremos pedir que nos acompañe, nos guíe, y que al estudiar su palabra podamos nosotros comprender qué Dios nos quiere decir para este día. Bendiga a cada uno que nos escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos ahora a continuar con el estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado muy importante. El apartado para el día de hoy se titula Nuestro generoso proveedor. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo honró el Señor la oración de David? Entonces, David hace una oración, manifiesta su confianza a Dios, pero ahora Dios va a responder. Dejemos que la Biblia nos diga cómo Dios responde para esas situaciones. Vamos allá a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Primera de Samuel. Y allí vamos a leer el capítulo 30. Y vamos a leer los versos 7 al 9 y después los versos 16 al 19. Y nos dice así: Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó al Señor: ¿seguiré a esa tropa? ¿La podré alcanzar? Y él le dijo: síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Partió pues David con sus 600 hombres y llegaron al torrente Besor, donde quedaron algunos. Entonces lo llevó, y los amalecitas estaban esparcidos por toda esa tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta, por toda la gran presa que habían tomado de los filisteos y de Judá. Y David los abatió desde el alba hasta el atardecer del día siguiente, y no escapó ninguno de ellos, sino 400 jóvenes que subieron en camellos. Y David libró todo lo que los amalecitas habían tomado, y también a sus 2 esposas. No les faltó cosa alguna, ni chica ni grande. Así de hijos e hijas, del robo y de todo lo que habían tomado, David lo recobró todo. Entonces David confía en Dios, y finalmente su confianza en Dios le lleva a preguntar si tiene que seguir. Ahora no va a seguir su impulso, ni va a seguir su corazón, ni va a seguir lo que él piensa que debe hacer. Ahora fue a consultar a Dios y le pregunta: ¿he de seguirlos? ¿Los alcanzaré? ¿Obtendré victoria sobre ellos? Y Dios le dice: síguelos, que de cierto los vas a alcanzar. Y así fue. ¿Nos damos cuenta? Hay una diferencia cuando nosotros decimos
que vamos a hacer lo que nosotros queremos y cuando nosotros hacemos aquello que Dios quiere que hagamos. Si llevamos la bendición de Dios, no tenemos ningún temor. Pero veamos lo que nos dice el espíritu de profecía. Leamos ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas, página 750, nos dice así. Los amalecitas resolvieron dejar con vida a los cautivos para realzar más el honor de su triunfo con un gran número de prisioneros, pero pensaban venderlos después como esclavos. Así, sin quererlo, cumplieron los propósitos de Dios, guardando los prisioneros sin hacerles daño, para ser devueltos a sus maridos y a sus padres. Entonces, aquí vemos cómo Dios se manifestó en la vida de David, aún en las circunstancias que él se encontraba. Dios se manifiesta y cuando David le pregunta, Dios honra la oración que David hace y ahora va y recobra a sus familias. Nos damos cuenta que Dios, aún en situaciones muy adversas, aunque nosotros a veces fallamos, Dios es misericordioso para nosotros. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio y vamos a ver lo que nos dice ahora nuestra siguiente pregunta. Leamos lo que dice allí. ¿Qué lección espiritual contiene la decisión de David sobre las recompensas obtenidas? Esto es, rescató todo, las familias, todo lo que se habían llevado, pero ¿qué lección espiritual tenemos de esto? Bien, vamos a ir a la palabra de Dios para entender un poco este asunto. Leamos lo que está escrito en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, y allí vamos a leer el verso 20 hasta el verso 26. Leamos cómo nos dice allí. David tomó también las ovejas y el ganado mayor. Los llevaron delante y dijeron, esta es la presa de David. Y llegó David donde estaban los 200 hombres que no habían podido seguir y se habían quedado en el torrente de Besor. Salieron a recibir a David y a los que estaban con él. Y cuando David llegó cerca de ellos, los saludó. Entonces los malos y perversos que habían ido con David dijeron, siendo que no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos tomado, sino a cada uno su esposa y sus hijos, que los tomen y se vayan. Pero David les dijo, hermanos míos, no hagáis eso con los que nos han dado, con lo que nos ha dado el Eterno, que nos guardó y entregó en nuestras manos esa banda que vino sobre nosotros. ¿Quién nos dará razón en eso? Igual parte ha de ser de los que van a la batalla, como de los que quedan con el bagaje. Les tocan partes iguales. Desde aquel día, eso fue ley y norma en Israel. Cuando David llegó a Siclag, envió de la presa a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, aquí va una bendición para vosotros de la presa de los enemigos del Eterno. Una lección muy importante para nosotros. Esto es, algunos no querían darle lo que habían obtenido de ir a esa batalla, pero eso se hizo una ley después. Se repartía por igual para todos. ¿Nos damos cuenta? Es una lección muy importante. Pero vamos a dejar que la Biblia nos hable un poco más. Y veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Juan, capítulo 36. Juan capítulo 4, verso 36. Y allí vamos a leer del 36 hasta el verso 38. Muy bien, veamos lo que nos dice allí. A una hora el segador recibe su salario y allega fruto para vida eterna.
para que tanto el sembrador como el segador se alegren. Porque en esto es verdad el dicho, uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Esta es una lección importante para nosotros. Muchas veces cuando consideramos esto, pensamos, oh no, tengo que hacer yo porque yo hice y solamente yo. Pero no, uno siembra y otro siega. Y Jesús dijo, yo os envié a cegar lo que otros habían sembrado y entrasteis en las labores de ellos. Nos damos cuenta, es una lección muy importante para nosotros. Pero vamos a ver y vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos describa este asunto y esta lección importante. Vamos allá a leer este siguiente párrafo y veamos qué es lo que nos dice. Los más egoístas e indisciplinados de los 400 insistieron en que aquellos que no habían tomado parte en la batalla no debían compartir el botín, que era suficiente que recobraran a sus esposas e hijos. Pero David no quiso permitir tal arreglo. Entonces recordemos, los más egoístas y los más indisciplinados eran los que caminaban de esa forma. Y ellos insistían en que no les diera nada. Pero David no quiso aceptar eso. Ahora veamos qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito ahora. Así se arregló el asunto. Y llegó a ser desde entonces ordenanza de Israel que todo el que estuviera relacionado honorablemente con una campaña militar debía participar del botín igualmente con los que habían tomado parte activa en el combate. Esto se volvió una cosa que se quedó como una ordenanza. Tanto los que estaban al frente como los que tenían una parte que hacer, aunque no eran activos, les tocaba por igual. Ahora vamos a continuar. Veamos lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Leamos cómo está escrito. Hoy día, en el gran campo de la mies, Dios necesita sembradores y segadores. Recuerden los que salen a trabajar, algunos para sembrar, otros para segar, que nunca han de atribuirse la gloria y el éxito de su obra. Entonces la lección es muy importante. No aquellos que estuvieron más activos son los que tienen algo de qué gloriarse. Esto es, Dios da las victorias, pero Dios necesita segadores y también necesita sembradores. Y no importa en qué parte estés, lo importante es que Dios te ocupa. Muchas veces apenas queremos ser segadores, pero nosotros somos sembradores y segadores según el Señor nos ponga. Muy bien, vamos a continuar entonces. Veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Leed estas palabras con cuidado, estudiad su significado, porque esbozan el plan de Dios. Muy bien, este es el plan de Dios. Unos siembran, otros ciegan. Este es el plan divino. No hemos de querer apenas ser una parte, sino hemos de ser lo que Dios quiere que seamos. Pero eres llamado a trabajar en la vida del Señor, ya sea sembrando o ya sea segando. El que ciega se goza, pero el que siembra también se goza al ver la cosecha. ¿Nos damos cuenta? Así que Dios te pueda bendecir y te pueda ayudar. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos en esta mañana por permitirnos encontrarnos aquí para leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que al haber estudiado esto podamos también ser inspirados a obedecerle, a actuar según su voluntad y poder considerarnos dignos de poder servir en la viña del Señor. No importa la posición que tengamos, no importa qué llamado Dios nos haga. Algunos sembraremos, otros segaremos. Queremos pedir que nos ayude para que todos podamos hacer nuestra parte
en la labor que hemos de realizar. Bendíganos y bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues de esta forma concluimos nuestro estudio para el día de hoy. Y no te olvides que si estos materiales son de ayuda para ti, no te olvides en compartirlos, suscribirlos, comentarnos. Y recuerda, te esperamos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.